continuación explicaremos en qué consistió la práctica que se nos dejó. Y empezando por el modelo de entidad de relación. Aquí tenemos el modelo de entidad de relación creado en Data Model. Y un country code puede estar en varios proyectos, un type status puede estar en varios proyectos. Y el script de la siguiente entidad de relación lo tenemos acá. En project tenemos un identificador de llave primaria autoincrementable, y de esto le agregamos una llave primaria del country code referencia a country code, el ID de country code, que también fue autoincrementable. Y de igual forma con el type status un autoincrementable, haciendo una referencia para crear la llave foránea y hacer las conexiones de las consultas, como vemos en la imagen. Bien, ahora a continuación vemos la relación de transacción de la transacción, proyecto y currency. Y veamos el script de la tabla transacción. La tabla transacción, creamos una llave primaria autoincrementable de esta llave primaria autoincrementable, y le hacemos referencia a lo que es el project, que en su llave primaria tenemos el ID project hace referencia al project con su atributo ID project. Y de igual forma con el currency creamos su relación de llave con la llave primaria del currency, haciendo una creación de llave primaria en la tabla transaction. Y el level 1, que es como una tabla de master detalle, level 1 puede tener varios proyectos, y un your name puede estar en varios level 1. Entonces para crear esta tabla creamos un ID project de un your name ID de tipo integer. De esto creamos que sean llaves primarias de la misma tabla de ID project y your name project. Y de estos, que es una llave primaria, también pasan a ser una llave foránea que hace la conexión con la tabla project que vemos acá con ID project. Y de igual forma con Geoname tenemos un Geoname con la relación de la tabla y de Geoname, siendo la conexión de eso. La conexión, vamos a explicar lo que es la carga masiva de los datos. Había que crear 6 archivos para cada 6 archivos de control para cada uno de los archivos que se nos proporcionó en el enunciado. Estos archivos de control, carga counter, hacemos una carga de tipo CSV, en la práctica se proporcionó con extensión TSV o CSV. En esto hacemos la carga masiva en las tablas temporales. Las tablas temporales lo creamos acá en estas tablas temporales que creamos, son las tablas en donde cargamos los datos a la hora de hacer la carga masiva. Ahora ejecutamos el script ingresando nuestra contraseña al usuario root como password. Creamos las tablas principales. Primero se eliminó las tablas principales por si en dado caso que ya existe, y de igual forma con las tablas temporales eliminamos por si dado caso que ya hayamos ejecutado una vez. Y ahora creamos las tablas temporales. En carga dato country, ahorita cargamos los datos a la tabla temporal country. Como podemos ver, para verificar que sí se ejecute,
hacemos una consulta en Workbench que no tenemos ningún dato. Ahora ingresamos paso para cargar los datos a la tabla counter y ahora verificamos de nuevo nuestro. Como vemos, ya tenemos los datos acá y de igual forma se cargan los demás datos a las tablas temporales. Ahora agregamos todos los datos que se agregaron a las tablas temporales. Ahora agregamos a las tablas principales. Esto lo hicimos con unas consultas en un archivo llenado principal. Por ejemplo, en location agregamos los datos en location type code, location type time, obtener los datos desde la tabla temporal location. ¿Cómo verificamos eso? Verificamos el label. Por ejemplo, un ejemplo, en label no tenemos nada todavía, entonces al hacer, y también podríamos verificar los datos. Por ejemplo, como vimos en label 1 no tenemos nada, entonces para cargar los datos de la tabla principal ingresamos nuestro usuario y password. Esto puede tardar un poco, ya que en esta carga el último hicimos unos dos inner join para obtener los datos de la tabla temp label 1, haciendo comparaciones con las llaves, con las claves principales del proyecto y geoname. Entonces lo que hace es tardar un poco el proceso a la hora de hacer las cargas a los datos. Esperamos un poco que cargue. Y a la hora de terminar la carga también mostramos la cantidad de country code y la cantidad de geonames. Vamos acá. La cantidad de country code 257, la cantidad de geonames es 31.050, cantidad de location 637, cantidad de project 5.881, cantidad de transaction 11.343, cantidad de label 1 61.243, cantidad de currency, cantidad de status 1 y 2 respectivamente. Entonces ahora para hacer las consultas, creamos un archivo para las consultas respectivas que llamamos llenado principal. Consultar de BMS, y entonces para consultar los proyectos iniciados en 2011 hacemos una consulta de la tabla proyecto, y aquí como vimos acá ya se crearon todos los datos, entonces hacemos la consulta en project dándole una condición de que sea en el año 2011, mostrando los proyectos iniciados en el respectivo año. Y de igual forma en select proyecto mayor duración utilizamos lo que es la función max para obtener los días y del proyecto de la tabla project, y proyecto menor duración, bueno, igual en proyecto top de los 5 países con más proyectos.
Entonces lo que se hizo es hacer una consulta en la tabla project, y dentro de esa tabla project contar la cantidad del country ID, que este country ID viene de lo que es el country code, que tiene la relación con el proyecto y el código, el country code, y contando esto obtenemos el top de los 5 países con más proyectos, obteniendo esos datos con order by descendente. Y de igual forma fueron lo demás, y la transaction y top de los 3 transacción areas de África que se nos pide en el enunciado, obteniendo desde la tabla transacción, haciendo un inner join con el proyecto, con la tabla proyecto, y obtenemos los datos. Entonces, para obtener estas consultas ingresamos nuestra contraseña. Vamos a sacar las consultas. Proyecto mayor duración, gas sector, development 5551. Proyecto menor duración, Premix Sector, Reparation, Plan 02, proyecto 29. Código, el top de 5 países con más proyectos, y el código del país, y en China, India, Guatemala, Vietnam. El top de 5 países con menos proyectos, y los códigos de los países: Bantam, Taiwán, Barbuda, Neymar, Turkmenistán, Swipe. Proyecto más costoso, el proyecto más costoso, Encoding Frequency y el valor. Y proyecto menos costoso, Emergency, Monroe, Urban Sanitation proyecto, valor menor 00. Top de 5 proyectos costosos. Economy Reconnection, ESCOM Investing, Special Structural Adjust, Law Price, Will Adjust Price, Second Series, costo total de proyectos y la transacción, top de transacción. Y eso fue todo. Gracias.